A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado constantemente la manera de hacer su vida más sencilla y cómoda mediante la invención de objetos y dispositivos diseñados para el uso diario. Sin embargo, no todos estos inventos han resultado ser beneficiosos para la humanidad. De hecho, algunos de ellos, a pesar de haber sido creados con las mejores intenciones, han ocultado peligros mortales detrás de su aparente utilidad. A menudo, la falta de conocimientos científicos y regulaciones adecuadas permitió que productos peligrosos fueran ampliamente utilizados en los hogares sin que sus riesgos fueran evidentes al principio. Desde materiales tóxicos utilizados en productos de belleza y alimentación, hasta avances tecnológicos que en su estado primitivo representaban una amenaza latente para quienes los utilizaban, muchos de estos inventos dejaron un rastro de accidentes, enfermedades e incluso muertes a lo largo del tiempo. En este recorrido por la historia de los inventos para el hogar más mortales, exploraremos cómo algunos productos que fueron diseñados para facilitar la vida cotidiana terminaron poniendo en peligro la salud y la seguridad de las personas. Desde métodos defectuosos de conservación de alimentos hasta dispositivos eléctricos con fallas graves, descubriremos cómo la innovación puede tener un lado oscuro cuando no se toman en cuenta las consecuencias de su uso. Purificación de leche con ácido bórico. Antes de la invención del proceso de pasteurización por Louis Pasteur, la leche era un producto extremadamente difícil de conservar. Al ser altamente perecedera y propensa al crecimiento de bacterias peligrosas, se deterioraba rápidamente, lo que representaba un riesgo para la salud de quienes la consumían. En un intento por solucionar este problema, algunas industrias y comerciantes recurrieron a métodos cuestionables para extender la vida útil de la leche y evitar pérdidas económicas. Uno de estos métodos fue el uso de ácido bórico, un compuesto químico con propiedades antibacterianas que se pensaba que podía purificar la leche y mantenerla en condiciones óptimas durante más tiempo. En Inglaterra, esta práctica se popularizó debido a la creencia de que el ácido bórico ayudaba a inhibir el crecimiento de microorganismos, lo que permitía que la leche se vendiera incluso cuando ya estaba en mal estado. La sustancia se añadía a la leche no solo para evitar su descomposición, sino también para enmascarar signos visibles de deterioro, como el olor agrio o el cambio de textura. Sin embargo, lo que muchos desconocían en ese momento era que el ácido bórico no era inofensivo para el cuerpo humano. Aunque resultaba efectivo para combatir bacterias, su consumo podía provocar serios problemas de salud. Entre los síntomas más comunes de intoxicación por ácido bórico se encontraban vómitos, diarrea y fuertes dolores estomacales. En dosis más elevadas, este compuesto podía afectar el sistema nervioso, generando convulsiones y fallos en el organismo que, en casos extremos, podían ser fatales. Los niños y las mujeres embarazadas eran los más vulnerables a los efectos tóxicos del ácido bórico. Debido a su menor peso corporal y a la sensibilidad de su sistema digestivo, los infantes que consumían leche adulterada con este químico corrían un riesgo particularmente alto de sufrir intoxicaciones graves. A medida que se acumulaban los casos de enfermedades y muertes asociadas con el consumo de esta leche purificada, los médicos y científicos comenzaron a alertar sobre los peligros de su uso en alimentos. Con el tiempo, las denuncias y los estudios científicos sobre los efectos nocivos del ácido bórico lograron que se tomaran medidas para prohibir su utilización en la industria alimentaria. No obstante, este episodio de la historia sirvió como un claro ejemplo de cómo la falta de regulación y la búsqueda de soluciones rápidas pueden llevar a prácticas peligrosas que ponen en riesgo la salud pública. Fue solo con la implementación de la pasteurización y el avance en las normativas de seguridad alimentaria que se logró erradicar el uso de sustancias dañinas como esta en la producción de leche. Peligros del plomo en cosméticos y juguetes. Desde tiempos antiguos, el plomo ha sido utilizado en numerosos productos sin que se comprendieran del todo sus efectos perjudiciales en la salud humana. Durante siglos, este metal se consideró un material valioso debido a su maleabilidad y su capacidad para mejorar la durabilidad y el acabado de diversos artículos, desde cosméticos hasta juguetes infantiles. No obstante, lo que inicialmente se percibía como un avance en la industria terminó convirtiéndose en una amenaza silenciosa que afectó a miles de personas, en especial a mujeres y niños. Plomo en cosméticos, belleza tóxica. En la Inglaterra del siglo XVI y en otros países europeos, la piel pálida era un símbolo de estatus y belleza.
Para lograr este efecto, muchas mujeres de la aristocracia recurrían a un cosmético altamente popular en la época, la cerusa veneciana. Este producto consistía en una mezcla de plomo y vinagre que se aplicaba sobre el rostro para conseguir un tono blanco y uniforme, ocultando imperfecciones y cicatrices, como las dejadas por enfermedades como la viruela. Entre las usuarias más célebres de este maquillaje se encontraba la reina Isabel I de Inglaterra, quien lo utilizaba con frecuencia para mantener una imagen impecable. Sin embargo, lo que no se sabía en ese momento era que el plomo era un veneno lento pero devastador. A lo largo del tiempo, su absorción a través de la piel generaba efectos adversos graves, incluyendo despigmentación, pérdida de cabello, daño en los dientes y deterioro general de la salud. En casos extremos, el uso prolongado de estos cosméticos conducía a envenenamiento por plomo, una condición que podía causar trastornos neurológicos, parálisis e incluso la muerte. Juguetes de plomo, regalos envenenados. Si el plomo en los cosméticos representaba un peligro para las mujeres de la aristocracia, el problema no era menor cuando se trataba de los juguetes infantiles. Durante siglos, los juguetes de plomo fueron una opción común entre los niños, especialmente los soldaditos de plomo y otras figuras de hojalata pintadas con compuestos de este metal. La falta de conocimiento sobre los riesgos asociados a la exposición al plomo hizo que estos juguetes fueran ampliamente distribuidos y utilizados en todo el mundo. El principal peligro de estos juguetes residía en el hecho de que los niños, por naturaleza, tienden a llevarse los objetos a la boca. Al hacerlo, ingerían pequeñas partículas de plomo que, una vez dentro del organismo, se acumulaban en el sistema nervioso y en los órganos vitales. La intoxicación por plomo en los niños podía manifestarse de diversas formas, desde anemia y problemas renales hasta trastornos neurológicos severos. Con el tiempo, se descubrió que la exposición prolongada a este metal tenía efectos irreversibles en el desarrollo cognitivo y conductual, afectando la capacidad de aprendizaje, la memoria y el comportamiento social de los niños. Uno de los aspectos más preocupantes del plomo era su persistencia en el organismo. Una vez absorbido, se almacenaba en los huesos y tejidos, causando daños a largo plazo que podían no manifestarse de inmediato. Entre los síntomas de intoxicación por plomo se incluían dolores de cabeza, irritabilidad, fatiga, pérdida de memoria y, en casos más graves, convulsiones y alteraciones en el sistema nervioso central. El declive del plomo en productos domésticos. A medida que la ciencia avanzaba y se comprendían mejor los efectos del plomo en la salud, comenzaron a implementarse regulaciones para restringir su uso en productos de consumo. En el siglo XX, diversos estudios demostraron la relación entre la exposición al plomo y el desarrollo de enfermedades neurológicas y cardiovasculares, lo que llevó a la prohibición de su uso en cosméticos, juguetes y pinturas domésticas. En la actualidad, los juguetes deben cumplir estrictas normativas de seguridad para garantizar que no contengan plomo ni otras sustancias tóxicas. Sin embargo, el legado del envenenamiento por plomo aún se siente en muchas partes del mundo, donde la contaminación ambiental y la exposición a este metal siguen siendo un problema de salud pública. Este caso demuestra cómo un material que una vez se consideró inofensivo puede convertirse en un peligro mortal cuando no se toman en cuenta sus efectos a largo plazo. La historia del plomo en cosméticos y juguetes es un recordatorio de la importancia de la regulación y la vigilancia en la fabricación de productos de uso cotidiano, especialmente aquellos destinados a los sectores más vulnerables de la población. Evolución y peligros de la lavadora. Desde tiempos antiguos, lavar la ropa ha sido una tarea esencial pero laboriosa. Durante siglos, las personas dependieron de métodos manuales que requerían esfuerzo físico intenso, como frotar la ropa contra piedras en los ríos o utilizar tablas de lavar con jabones rústicos. Sin embargo, con la llegada de la revolución industrial y los avances tecnológicos, surgió un invento que prometía revolucionar esta actividad doméstica, la lavadora. A pesar de su impacto positivo en la vida cotidiana, las primeras versiones de este electrodoméstico no estaban exentas de riesgos y su uso trajo consigo peligros inesperados. Los primeros modelos, esfuerzo físico y accidentes. En 1767, el científico alemán Jacob Christian Schäfer diseñó un prototipo de lavadora manual que empleaba una rueda de paletas para mover la ropa dentro de un tambor con agua.
Aunque era un avance significativo, su uso aún requería un considerable esfuerzo físico. La verdadera evolución llegó en 1851, cuando el inventor James Kent patentó la primera lavadora de tambor con un mecanismo accionado por manivela. Sin embargo, este diseño seguía dependiendo de la fuerza humana y no resolvía del todo las dificultades asociadas con el proceso de lavado. Con la llegada de la electricidad, la lavadora experimentó un cambio radical. En 1906, el ingeniero Audie J. Fisher desarrolló la primera lavadora eléctrica comercialmente viable. Este invento marcó el comienzo de una nueva era en la que las amas de casa pudieron librarse del arduo trabajo de lavar a mano. No obstante, aunque la idea parecía revolucionaria, los primeros modelos eléctricos presentaban una serie de peligros que ponían en riesgo a los usuarios. Rodillos exprimidores, un peligro para los dedos. Uno de los elementos más peligrosos de las primeras lavadoras eléctricas era el sistema de escurrido. Antes de la llegada del centrifugado, la ropa mojada debía extraerse del tambor y pasar por un mecanismo de rodillos que la exprimía para eliminar el exceso de agua. Estos rodillos, aunque efectivos, se convirtieron en una causa frecuente de accidentes domésticos. Las amas de casa que usaban estos dispositivos corrían el riesgo de que sus dedos o manos quedaran atrapados entre los rodillos mientras intentaban escurrir la ropa. Los casos de lesiones eran comunes, y en algunos incidentes graves, las personas llegaban a perder falanges o sufrir fracturas debido a la presión ejercida por el mecanismo. Este peligro fue una preocupación constante hasta que los fabricantes introdujeron medidas de seguridad para prevenir atrapamientos accidentales. Electricidad y agua, una combinación mortal. Otro de los riesgos asociados con las primeras lavadoras eléctricas era la interacción entre agua y electricidad. En los primeros modelos, el aislamiento de los cables y conexiones no siempre era el adecuado, lo que aumentaba la posibilidad de cortocircuitos y descargas eléctricas. Las fugas de agua dentro del aparato podían hacer que los componentes eléctricos entraran en contacto con la humedad, provocando fallos en el sistema y, en algunos casos, incendios domésticos. Debido a la falta de regulaciones de seguridad en la fabricación de electrodomésticos en aquel tiempo, los consumidores estaban expuestos a estos riesgos sin ser plenamente conscientes de los peligros que representaban. Mejoras y avances en seguridad. A medida que la tecnología avanzó y se reconocieron los peligros de los primeros modelos de lavadoras, los fabricantes comenzaron a implementar mejoras para reducir los riesgos. Se incorporaron medidas de seguridad como protectores en los rodillos exprimidores, interruptores de apagado automático y sistemas de aislamiento mejorados para evitar fugas eléctricas. El desarrollo del centrifugado reemplazó la necesidad de los rodillos exprimidores, eliminando uno de los mayores riesgos de atrapamiento. Además, con la introducción de estándares de seguridad eléctrica, los materiales utilizados en la fabricación de lavadoras se volvieron más resistentes a la humedad, reduciendo significativamente la posibilidad de accidentes eléctricos. El legado de la lavadora en la modernidad. Hoy en día, la lavadora es un electrodoméstico indispensable en los hogares de todo el mundo. Su evolución ha permitido que la tarea de lavar la ropa sea mucho más segura y eficiente. Sin embargo, la historia de este aparato nos recuerda que incluso las innovaciones más útiles pueden tener un lado peligroso si no se diseñan con precaución y sin considerar los posibles riesgos para los usuarios. El camino hacia la seguridad en los electrodomésticos ha sido un proceso de prueba y error, en el que muchos accidentes han servido como lección para mejorar el diseño y la funcionalidad de los dispositivos modernos. La lavadora, a pesar de sus peligros iniciales, se ha convertido en un símbolo del progreso tecnológico y de la comodidad en la vida cotidiana. El peligro oculto en el papel tapiz. El papel tapiz, un elemento decorativo que hoy en día se encuentra en muchos hogares, tiene una historia fascinante y a la vez aterradora. Aunque su función principal ha sido embellecer los espacios interiores, en el siglo XIX se descubrió que algunos de estos papeles contenían sustancias altamente tóxicas que ponían en riesgo la salud de las personas. El origen del papel tapiz. El uso del papel tapiz se remonta a la antigua China, durante la dinastía Qin, 221 a 206 AC, cuando se comenzaron a decorar las paredes con hojas de papel de arroz pintadas a mano. Posteriormente, este arte se trasladó a Europa,
donde se convirtió en una alternativa más accesible a los tapices de tela utilizados por la aristocracia para cubrir grietas en las paredes y mejorar el aislamiento térmico de las viviendas. Para el siglo XVII, el papel tapiz comenzó a producirse en masa gracias a la invención de la imprenta, lo que permitió la creación de diseños cada vez más elaborados. Sin embargo, en la búsqueda de colores vibrantes y duraderos, los fabricantes recurrieron a productos químicos peligrosos sin conocer del todo sus efectos nocivos. El veneno oculto en las paredes, el arsénico. A mediados del siglo XIX, se popularizó un tipo de papel tapiz de color verde intenso, elaborado con un pigmento llamado verde de Eschelle o verde de París. Este pigmento contenía altos niveles de arsénico, una sustancia altamente tóxica que, aunque era conocida por sus efectos letales cuando se ingería, no se sospechaba que pudiera ser peligrosa en objetos de uso cotidiano. Las casas decoradas con estos papeles tapiz comenzaron a convertirse en trampas mortales. En habitaciones mal ventiladas, el papel liberaba pequeñas partículas de arsénico en el aire, que eran inhaladas por los habitantes del hogar. Con el tiempo, esto provocaba síntomas como dolores de cabeza, náuseas, debilidad extrema y problemas respiratorios. En algunos casos, los efectos fueron aún más graves. Se reportaron muertes misteriosas en hogares decorados con este tipo de papel, especialmente entre niños y personas con sistemas inmunológicos débiles. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento médico en la época, muchas de estas muertes fueron atribuidas a otras enfermedades comunes, lo que retrasó el reconocimiento del papel tapiz como un factor de riesgo. Los primeros indicios del peligro. A pesar de que los efectos tóxicos del arsénico en la alimentación y la medicina eran conocidos, la gente del siglo XIX no creía que su presencia en el papel tapiz pudiera ser dañina. No fue hasta la década de 1860 que los científicos comenzaron a advertir sobre los peligros de esta sustancia en los revestimientos de pared. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la compañía de William Morris, un famoso diseñador británico cuyos papeles tapiz se vendían en toda Europa. A pesar de las crecientes sospechas sobre el arsénico, Morris defendió la seguridad de sus productos, argumentando que no existían pruebas concluyentes sobre su toxicidad. No obstante, cuando se reveló que su empresa estaba envenenando accidentalmente a miles de personas, se vio obligado a sustituir sus diseños por papeles etiquetados como sin arsénico. El declive del papel tapiz con arsénico. Con el tiempo, la creciente presión de médicos y científicos llevó a una mayor concienciación sobre los riesgos del arsénico en el hogar. A finales del siglo XIX, varios países comenzaron a regular el uso de este compuesto en productos de consumo. Se introdujeron nuevas normativas que obligaron a los fabricantes de papel tapiz a eliminar el arsénico de sus fórmulas, aunque todavía pasó un tiempo antes de que estos productos desaparecieran por completo del mercado. Hoy en día, el papel tapiz es un elemento decorativo seguro, fabricado con tintes y materiales no tóxicos. Sin embargo, el caso del arsénico en el papel tapiz es un recordatorio de cómo la innovación, cuando no es regulada adecuadamente, puede convertirse en un peligro mortal. Esta historia nos enseña la importancia de la investigación científica y las normativas de seguridad para proteger la salud de la población frente a productos que, aunque aparentemente inofensivos, pueden tener consecuencias devastadoras. Los peligros ocultos en los primeros refrigeradores. El refrigerador es hoy en día un electrodoméstico esencial en todos los hogares, permitiendo la conservación de alimentos por largos periodos y reduciendo el desperdicio. Sin embargo, los primeros modelos de refrigeradores no solo eran menos eficientes que los actuales, sino que además representaban un peligro latente para la seguridad de las personas. Desde el uso de sustancias químicas tóxicas hasta el riesgo de explosiones, estos dispositivos pasaron por numerosas mejoras antes de volverse seguros para el uso doméstico. Los inicios de la refrigeración artificial. Durante siglos, la única manera de conservar los alimentos frescos era a través del uso de hielo y nieve. Las civilizaciones antiguas construían depósitos subterráneos para almacenar hielo durante el invierno y utilizarlo en los meses cálidos. Sin embargo, esta solución no era práctica en regiones con climas cálidos, lo que llevó a la búsqueda de alternativas artificiales. En el siglo XVIII, el científico escocés William Cullen fue el primero en demostrar un proceso de refrigeración artificial,
aunque su invención no tuvo aplicaciones prácticas inmediatas. Fue hasta mediados del siglo XIX que el ingeniero francés Charles Tallier desarrolló la primera máquina frigorífica industrial, utilizando gas amoníaco como refrigerante. Su innovación permitió mantener temperaturas extremadamente bajas, sentando las bases para la refrigeración moderna. El problema de los gases refrigerantes. A medida que los refrigeradores se volvieron más comunes en los hogares a principios del siglo XX, surgieron preocupaciones sobre los gases utilizados en su funcionamiento. Los primeros modelos domésticos empleaban sustancias como el amoníaco, el dióxido de azufre y el metilo de cloro como refrigerantes. Aunque estos compuestos eran efectivos para enfriar, también eran